Esa tarde, el sol apenas se ocultaba cuando los chismes comenzaron a correr en la vecindad. El chavo, que siempre parecía estar en el lugar y momento equivocados, escuchó una conversación extraña entre Kiko y la Chilindrina. No te lo puedo creer. ¿Tu papá va a boxear otra vez? Sí. No sé dónde ni cuándo, pero escuché que alguien vino a buscarlo. Algo de un combate importante. El chavo, curioso como siempre, se acercó. Oye, Chilindrina, ¿entonces tu papá va a pelear otra vez? Sí. Dice que será en un lugar especial, que esta vez no será en cualquier lugar. Esa noche, don Ramón se despidió de su hija con una mirada que mezclaba emoción y algo de temor. No te preocupes, Chilindrina. Esta vez será diferente. Tengo un buen presentimiento, y un trato que me garantizará la victoria. Sin explicar más, don Ramón se puso su vieja camiseta desgastada, sus guantes de boxeo raídos y se dirigió a un lugar misterioso. El chavo, quien estaba escondido cerca, no dudó en seguirlo. Cruzaron varios callejones oscuros y peligrosos, hasta que don Ramón se detuvo frente a una bodega abandonada, donde la luz de un solo foco iluminaba la entrada. Bien, solo necesito un poco de suerte esta vez. El chavo, agachado tras unos barriles, escuchó cómo el eco de risas, gritos y apuestas llenaba el aire dentro de la bodega. Don Ramón entró con paso firme y mirada decidida. Al cruzar la puerta, fue recibido por un hombre de aspecto inquietante, vestido de traje y con un sombrero oscuro que le ocultaba gran parte del rostro. Así que has vuelto. No esperaba verte de nuevo por aquí, Ramón. ¿A quién quieres engañar? Sabes que los viejos hábitos nunca mueren. Dentro del recinto, las luces eran tenues, y la multitud, una mezcla de rostros desconocidos y rostros duros, que esperaban ansiosos. Los hombres lanzaban miradas expectantes, observando a don Ramón como si fuera un trofeo de carne lista para el sacrificio. En el centro, un pequeño ring de boxeo improvisado aguardaba, apenas iluminado por un par de lámparas colgantes. Esta es mi oportunidad, lo sé. Susurró don Ramón. Y su rival, un hombre más joven y fuerte, subió al ring con una sonrisa sádica. La multitud aplaudía y gritaba enloquecida. ¿Listo para que te enseñe lo que es el verdadero dolor? Ya veremos quién sale lastimado al final. El combate comenzó, y don Ramón mostró la destreza que había aprendido en sus días de juventud. Cada golpe parecía darle más fuerza, más confianza, pero había algo diferente en él, algo que hacía que sus golpes sonaran como si tuvieran un eco oscuro, profundo, que estremecía a todos los presentes. El chavo, aún escondido, miraba asombrado como don Ramón lanzaba golpes precisos y contundentes. Sin embargo, empezó a notar algo extraño. El rostro de don Ramón parecía cambiar, sus ojos se volvían más oscuros y su expresión, aunque decidida, tenía un toque de ferocidad. Don Ramón nunca se ha visto así, da miedo. Mientras avanzaba la pelea, don Ramón parecía volverse cada vez más fuerte, casi invencible. La multitud, sin saber si animarlo o temerle, observaba en silencio cada golpe que don Ramón lanzaba con una precisión casi sobrenatural. Finalmente, el joven boxeador cayó al suelo, derrotado, y don Ramón alzó los brazos en señal de victoria, mientras un silencio incómodo caía sobre la multitud. Nadie sabía si aplaudir o temblar. La victoria de don Ramón había dejado a todos asombrados. El hombre de traje oscuro, el mismo que lo había recibido en la entrada, se acercó y, con una sonrisa enigmática, le entregó un sobre lleno de billetes. Buen trabajo, Ramón. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Don Ramón, aún agitado y con los nudillos enrojecidos, asintió con un leve temblor en la voz. Lo sé, lo sé. Todo está bajo control. Con el sobre en mano, don Ramón abandonó la bodega. El chavo, quien lo había observado todo, lo siguió en silencio, aún asombrado por la actitud sombría de don Ramón durante la pelea.
No era el don Ramón de siempre, el hombre amable y algo torpe de la vecindad. Había algo en su mirada que le ponía los pelos de punta. Al día siguiente, la rutina parecía volver a la normalidad en la vecindad, pero algunos detalles comenzaban a desentonar. Don Ramón no había salido de su cuarto desde temprano, y la Chilindrina, preocupada, fue a buscarlo. «Papá, ¿estás bien? Has estado ahí encerrado desde anoche». Desde el otro lado de la puerta, se escuchó una voz algo ronca, que no parecía del todo la de don Ramón. «Sí, Chilindrina, solo estoy cansado. No te preocupes». El chavo, curioso como siempre, decidió acercarse. «Oye, Chilindrina, creo que a lo mejor se enfermó». La Chilindrina, algo insegura, golpeó la puerta otra vez, pero esta vez, don Ramón no respondió. Después de unos minutos, la puerta finalmente se abrió. Don Ramón salió, pero algo en su cuerpo no cuadraba. Su mirada estaba perdida y sus ojos parecían más oscuros, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Papá, tienes que descansar». Don Ramón no respondió, simplemente le dio una palmadita en la cabeza y, sin decir nada, se alejó en dirección al callejón de la vecindad. El chavo lo miraba en silencio, notando que el paso de don Ramón era extraño, como si no supiera exactamente hacia dónde iba. Su sombra, alargada por el sol de la mañana, parecía moverse de manera extraña, como si hubiera algo más que la acompañara. Esa noche, mientras la vecindad dormía, el chavo escuchó pasos en el patio. Desde su barril, observó cómo don Ramón salía de su cuarto y se dirigía hacia la salida. Algo lo impulsó a seguirlo otra vez, como si una extraña curiosidad lo arrastrara. Al seguirlo, el chavo llegó de nuevo a la bodega abandonada. Esta vez, la atmósfera era aún más inquietante. En lugar del bullicio de la noche anterior, solo había silencio y sombras moviéndose en los rincones oscuros. Don Ramón se encontraba de pie en medio de la sala, y frente a él estaba el mismo hombre de traje oscuro, ahora acompañado por otros dos hombres, todos con miradas tan frías y vacías como la noche misma. ¿Lo sientes, Ramón? Esa energía, ese poder, ¿no es emocionante? Don Ramón, con una expresión rígida, asintió lentamente. Sí, aunque es extraño. Siento que algo me controla, que algo me hace más fuerte, pero ¿a qué costo? Los hombres se rieron con un eco que resonaba en toda la bodega, y el chavo se estremeció al escucharlos. Uno de ellos dio un paso adelante y le susurró algo a don Ramón, pero el chavo no pudo escucharlo bien. Todo lo que alcanzó a distinguir fue una palabra: sacrificio. Asustado, el chavo dio un paso atrás, y sin darse cuenta, pateó una lata que estaba en el suelo. El ruido resonó en el silencio, y don Ramón volteó bruscamente, con una mirada que el chavo nunca había visto antes, como si estuviera poseído por una furia contenida. ¿Quién anda ahí? El chavo contuvo la respiración, pegándose a la pared para no ser descubierto. La expresión de don Ramón se tornó aún más sombría, sus ojos reflejaban una oscuridad que parecía crecer con cada segundo. Sin embargo, después de unos momentos, don Ramón se dio la vuelta y se adentró más en las sombras, desapareciendo entre los murmullos de los hombres que lo rodeaban. El chavo no pudo dormir esa noche, y al día siguiente, cuando intentó contarle a Kiko y a la Chilindrina lo que había visto, ellos no le creyeron. «Ay, chavo, ya sabes cómo es don Ramón. Seguro estás inventando cosas». Pero el chavo sabía que algo oscuro estaba ocurriendo, algo que no podría entender del todo. Pasaron unos días en la vecindad, pero el ambiente se sentía diferente. Don Ramón se comportaba de forma más reservada, como si ocultara algo. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero había algo en su mirada que asustaba a quienes lo veían. Incluso la Chilindrina, que adoraba a su papá, comenzó a notar cambios extraños. Esa tarde, el chavo se acercó a ella en el patio mientras jugaba sola. «Oye, Chilindrina, ¿tú has notado que tu papá está raro últimamente?»
Sí, chavo, a veces me mira como si no me reconociera. Y por las noches se despierta y sale sin decirme nada. Intrigado y preocupado, el chavo decidió que esta vez debía hacer algo. Esa misma noche, esperó escondido hasta que vio a don Ramón salir nuevamente. Lo siguió de lejos, tratando de no hacer ruido, mientras don Ramón se internaba en la misma serie de callejones oscuros. Al llegar a la bodega, esta vez no se escondió en la entrada. Decidió acercarse lo suficiente para escuchar con claridad. Dentro, don Ramón hablaba con el hombre de traje oscuro, pero su tono era diferente. Ya cumplí con mi parte del trato. Gané las peleas, hice lo que me pediste. Ahora quiero que me dejes en paz, esto ya no me gusta. El hombre de traje oscuro dejó escapar una risa siniestra, que resonó como un eco en las paredes. ¿En paz, dices? Ramón, ¿olvidas quién te dio esa fuerza? ¿Quién te permitió volver a ser un campeón, aunque solo por unos momentos? Sí, pero no sabía lo que costaría. Claro que lo sabías. Lo sabías en el momento en que estrechaste mi mano en aquel callejón oscuro. ¿Lo recuerdas? El trato era simple, me dabas lo que más amabas a cambio de una última oportunidad en el ring. El chavo sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué había hecho don Ramón? Mientras el chavo trataba de entender, el hombre de traje oscuro continuó hablando. ¿Recuerdas aquel momento, Ramón? Estabas desesperado, un hombre cansado, fracasado, pero bastó con que te prometiera esa fuerza. Todo lo que tuve que hacer fue esperar, sabiendo que, a cambio, me entregarías a la persona que más amas. No, yo no quería esto. Jamás imaginé que iba a poner en riesgo a mi propia hija. El chavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La Chilindrina, don Ramón había hecho un trato, y de alguna manera, ese trato la involucraba a ella. De repente, una sombra alargada pareció desprenderse de la figura del hombre misterioso y se proyectó en la pared detrás de don Ramón, como si algo mucho más oscuro estuviera tomando forma. El hombre de traje sonrió, revelando unos dientes afilados, demasiado afilados para ser humanos. Y ahora, es momento de cumplir tu parte. Esta noche, Ramón, será la última, pero asegúrate de disfrutarla. Porque una vez que acabe, yo tomaré lo que me pertenece. Don Ramón se dejó caer sobre sus rodillas, y por primera vez, el chavo escuchó algo que jamás imaginó. El llorar desgarrador de un hombre desesperado. Por favor, dame otra oportunidad. Yo, haré lo que quieras, pero no te lleves a mi hija. El hombre misterioso, imperturbable, simplemente sacudió la cabeza. Las oportunidades se terminan, Ramón. Y tú mismo aceptaste el precio. Yo solo cumplo con el trato. En ese momento, el chavo decidió salir de su escondite. Su cuerpo temblaba, pero no podía dejar a don Ramón solo en ese estado. No se lleve a la Chilindrina. Al oírlo, don Ramón levantó la mirada, horrorizado. Chavo. ¿Qué haces aquí? Vete, ahora mismo. Pero el hombre misterioso simplemente sonrió y miró al chavo, como si hubiera esperado su presencia. ¡Ah, qué conveniente! El testigo de todo esto. De repente, la bodega comenzó a llenarse de un frío antinatural, y el rostro del hombre empezó a desfigurarse, mostrando unas facciones inhumanas, con ojos rojos brillando como brasas. No te metas con él. Fue mi trato, solo mío. El hombre oscuro, o lo que fuera aquella cosa, alzó una mano y con un chasquido, todo el lugar comenzó a retumbar. El suelo parecía abrirse en sombras profundas, y figuras esqueléticas, como de humo, comenzaron a emerger. Llévate tu última victoria, Ramón, pero al final de la noche me quedaré con lo que es mío. Don Ramón abrazó al chavo, temblando, mientras el demonio desaparecía en la oscuridad. La última pelea de don Ramón se acercaba, y con ella, el cumplimiento del pacto que había sellado en la desesperación.
La noche llegó, y el eco de la multitud en la bodega abandonada retumbaba una vez más. Los gritos, las apuestas y el ambiente sofocante se apoderaban del lugar. Pero esta vez, don Ramón subía al ring con una mirada oscura, resignada y llena de tristeza. Sabía que este combate sería el último. El Chavo y la Chilindrina, ignorando el peligro, habían seguido a don Ramón. Se escondieron en un rincón de la bodega, viendo cómo él enfrentaba a un oponente incluso más joven y fuerte que los anteriores. La multitud rugía, pero para don Ramón todo era un eco lejano. Solo escuchaba su propia respiración y el latido de su corazón, cada vez más pesado, como si estuviera a punto de romperse. Dios mío, ¿qué hice? Por una noche de gloria puse en riesgo a mi propia hija. La traicioné, todo por una promesa vacía. El combate comenzó, y su oponente no tuvo piedad. Cada golpe era un recordatorio de sus errores, de sus decisiones y del precio que iba a pagar. Don Ramón intentaba defenderse, pero sentía el peso de su arrepentimiento sobre sus hombros, y cada puñetazo que recibía lo hacía tambalearse más. Sin embargo, su mirada se dirigió hacia el rincón donde estaban la Chilindrina y el Chavo, y al verlos, algo en él pareció encenderse, como si aún quedara un último destello de valentía. No puedo fallarte, Chilindrina. Tengo que pelear por ti, aunque sea por última vez. Con sus últimas fuerzas, lanzó un golpe que dejó a su oponente en el suelo por un momento. La multitud enloqueció, pero don Ramón ya apenas sentía su propio cuerpo. Su respiración era cada vez más pesada, su visión más borrosa. Sabía que el final estaba cerca. En ese instante, una figura sombría apareció en un rincón oscuro de la bodega. Era el hombre de traje, con los ojos rojos brillando, observándolo con una sonrisa de satisfacción. Don Ramón supo entonces que había llegado el momento de pagar el precio. No te llevarás a mi hija, escúchame. Me arrepiento de lo que hice, de haber aceptado tu trato. La figura se acercó lentamente, como si disfrutara cada paso. Cuando llegó al borde del ring, susurró de manera que solo don Ramón pudo escucharlo. El arrepentimiento llega tarde, Ramón. Una vez hecho el trato, no hay vuelta atrás. Pero quizás, hay otra forma de saldar la deuda. Don Ramón, tambaleándose, asintió con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea, solo deja a mi hija fuera de esto. ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Incluso tu último aliento? Don Ramón asintió lentamente, y el hombre oscuro sonrió, complacido. Extendió una mano en el aire, y de repente, el cuerpo de don Ramón comenzó a temblar. Sus fuerzas se agotaron de golpe, y cayó al suelo, mientras la multitud miraba en silencio, desconcertada. La Chilindrina y el Chavo, horrorizados, corrieron hacia el ring, sin importarles las miradas de los demás. Papá, no me dejes. Don Ramón, tendido en el suelo, apenas podía abrir los ojos. Con esfuerzo, tomó la mano de su hija y le sonrió débilmente. Lo siento, hijita, cometí un error. Pero al menos, estás libre. Una sombra oscura salió de él, como si algo lo estuviera abandonando, llevándose su último suspiro. El hombre oscuro, ahora sin su disfraz humano, sonrió desde las sombras, satisfecho. Había conseguido lo que quería. El alma de don Ramón. En medio del dolor, algo extraño sucedió. Un destello de luz envolvió a la Chilindrina, y el hombre oscuro retrocedió, sorprendido. Era como si un poder invisible la protegiera, un poder que don Ramón, con su sacrificio final, había invocado para romper el trato. Esto no es posible. El trato estaba hecho. Pero la luz continuó, y el hombre fue empujado hacia atrás, desvaneciéndose poco a poco, como si fuera arrastrado a otro lugar. Cuando la sombra desapareció, el ambiente en la bodega se calmó, y solo quedó un silencio pesado. La Chilindrina y el Chavo lloraban junto al cuerpo de don Ramón, entendiendo que él había dado todo para protegerla.
Había roto el trato al final, sacrificando su propia vida para salvar a su hija de un destino oscuro. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.